Comenzamos como corresponde ya con la primera de las disertaciones, en este caso es uso de plataformas remotas en la agricultura de precisión, oportunidades y limitaciones. Es del doctor Carlos Di Vela, del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. El local, casi el anfitrión, diríamos en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, desear un feliz día a la mujer rural, agradecer a los organizadores, agradecer al Ministerio de esta jornada y al INTA que me deje estar aquí presente hoy. Así que bueno, muy contento de poder presentar hoy esta presentación que tiene que ver con el uso de plataformas remotas en agricultura de precisión, cuáles son sus oportunidades y limitaciones. Ustedes habrán visto ya en los folletos, ¿no?, de qué estamos hablando con agricultura de precisión y habrán tenido más que interesantes charlas al respecto. Si uno se pone a buscar en cualquier buscador de imágenes qué es la agricultura de precisión, estos son los 50 sitios más visitados de agricultura de precisión. Y uno lo que ve es como esas fotos que aparecen ahí, ¿no? Un satélite de telecomunicaciones, un tractor, un sensor sobre el tractor, y en cuarto o quinto lugar aparece un dron, ¿sí? Y van a ver que hay muchísimas otras herramientas, ahí hay fotos, hay imágenes, hay capas superpuestas, en definitiva estamos hablando de un sistema de información geográfica. Así que lo que yo justamente quería hacer hincapié hoy en mi charla es de las plataformas que hoy tenemos disponibles para la agricultura de precisión. Esto tiene que ver con una revisión bibliográfica que hizo este Consejo Regional y lo que muestra es que las plataformas de sensoramiento remoto representan un 23% de sus aplicaciones en agricultura de precisión. El resto de las aplicaciones asociadas al uso de plataformas que utilizan sensores remotos, como pueden ver ahí, son de lo más variadas, desde mapeo, vigilancia, monitoreo, infraestructura, fotografía aérea, etc. ¿Sí? 23% hoy en día de las aplicaciones remotas van a agricultura de precisión y creo que ahí van a ver que vamos a charlar un poquito en la charla de hoy. Solamente para recordarles que plataformas remotas, estamos refiriéndonos a aquellas plataformas que tienen montados sensores que registran la energía proveniente, en este caso de la superficie terrestre, producto de la interacción de esa energía, que en este caso vino del sol, y esos sensores montados sobre plataformas son los que nos proveen de datos que transformamos en información, a partir de la cual la utilizamos en agricultura de precisión. Y lo que quería hacer hincapié aquí, las plataformas de las más variadas. Estos sensores están montados desde plataformas satelitales en satélites geoestacionarios a miles de kilómetros de altura de la Tierra, pasando por aviones, pasando por globos, en drones, en helicópteros, en tractores y un usuario en el terreno caminando sobre la superficie. Estamos hablando de distintas plataformas de sensoramiento remoto para el uso en agricultura de precisión. Si representamos las plataformas más usadas en agricultura de precisión con el uso de sensores remotos, podríamos bien representarla en este gráfico que aparece aquí. Resolución espacial en el eje de las Y's y resolución temporal en el eje de las X. Con resolución espacial me refiero a la mínima unidad de superficie que el sensor registra información. Que, como pueden ver, en la parte superior del eje de las Y's tenemos 1 centímetro, es decir, que el sensor toma un dato cada centímetro cuadrado, hasta la parte inferior de ese eje de las Y's de 1 kilómetro. Sensores que, por ejemplo, toman información cada kilómetro cuadrado. En el eje de las X tenemos la resolución temporal, que es la frecuencia de revisita con que ese sensor toma información de la misma unidad de superficie. Entonces tenemos en la izquierda el mes, es decir, que el sensor
toma información cada mes, o sensores que toman información cada hora en el otro extremo. En esos dos casos, respectivamente, hablamos de mayor resolución temporal, una mayor frecuencia de revisita. Así que podríamos ordenar las principales plataformas de sensoramiento remoto en estos dos ejes, espacial y temporal. En el cuadrante superior izquierdo van a ver lo que llamamos drones, ¿no? Sensores sobre tractor, unidades no tripuladas, aviones, etcétera, donde obtenemos información de muy alta resolución espacial, de 1 metro a 1 centímetro cuadrado, por ejemplo, en una resolución temporal que yo lo ordené entre la semana y el mes, ¿sí? Uno puede tomar un dato por semana o un dato por mes a esa altísima resolución espacial. En el resto del gráfico tenemos otras plataformas. Fíjense que debajo de los drones, satélites de HR, de alta resolución, ¿sí? Satélites que me permiten hoy tener información cada 10 por 10 metros o cada 20 por 20 metros, 400 metros cuadrados por píxel, una vez cada 2 días, cada 3 días o una vez por semana. Hoy hay plataformas satelitales de sensoramiento remoto con esa resolución espacial y temporal. Y ya en el resto del gráfico, satélites de baja resolución, donde tenemos información diaria, ya una resolución menor, ¿sí? Quizás un dato cada 6 hectáreas. Y en el extremo inferior derecho, digamos, yo puse ahí sensores fijos. Yo me imaginé ahí estaciones meteorológicas o me imaginé sitios de monitoreos de suelos que quizás tienen información muy frecuente, pero que representan un área muy grande, ¿sí? Me imaginé en las estaciones del INTA o en las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico. Pero también es verdad que podríamos poner estos sensores fijos con una resolución horaria y con una resolución espacial mucho más detallada, si es que estos sensores están sobre el terreno. Pero bueno, mostrarles a ustedes cuáles son más o menos la gama de plataformas hoy disponibles. Si ponemos en una tabla las plataformas hoy disponibles, van a ver que en la columna de la izquierda tenemos el tipo de vector, desde satélites de alta resolución, aviones hasta drones. Y ahí tenemos en la tercera columna, por ejemplo, la frecuencia de revisita, la resolución temporal. Y esto es un poco repetitivo, pero aquí a las plataformas le ponemos nombres. Fíjense que la de más alta resolución, por ejemplo, la que aparece ahí, DMC Deimos, es un satélite español. Para que ustedes tengan una idea, es el concesionario de sensoramiento remoto que contrató la USDA, Estados Unidos, para hacer todo el monitoreo en tiempo real de la agricultura en Estados Unidos. Es un satélite español, con un costo muy bajo de producto, un producto cada 2 o 3 días, de autonomía ilimitada, realmente con 3 capas de información, 3 sensores, rojo, verde e infrarrojo cercano, y con una resolución espacial de 20 por 20 metros, ¿sí? Un dato cada 400 metros cuadrados. De ahí, imagínense satélites de mayor resolución espacial, Spot, Pléyades, realmente también satélites comerciales, con una resolución de 1,5 a 0,5 metros, con una frecuencia de revisita cada 3 días en el mejor de los casos. Entonces, y ahí podríamos llegar hasta los drones, que también ustedes conocen bastante bien, y donde el producto es a la demanda, y donde tenemos realmente resoluciones espaciales muy altas, y la capacidad de flexibilidad de sensores en la plataforma. Esto era más o menos para presentarles entonces cuáles son algunas de las plataformas hoy que hay disponibles para el uso en agricultura de precisión. Aquí, por ejemplo, les presento un sistema de monitoreo para agricultura de precisión a gran escala, donde se utiliza un sensor que se llama MODIS. Este sensor MODIS está a bordo de 2 plataformas, Aqua y Terra, y a pesar de su baja resolución espacial, que es de 6 hectáreas por píxel, para algún tipo de aplicaciones nos permite un manejo de precisión
en el lote o en algunos sistemas de producción realmente muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, en el INTA estamos usando un sistema de riego de precisión usando MODIS en unas parcelas muy grandes de riego que hay allí por la colonia 25 de Mayo en el oeste de La Pampa. Usamos sensores remotos sobre plataformas de baja resolución para el seguimiento de la evapotranspiración y de manera de manejar el riego de manera más eficiente, riego de precisión usando MODIS. En este caso es un trabajo que no es nuestro, pero es de esta plataforma que les comentaba española, Deimos, que tiene 20 metros de resolución espacial cada 2 días y que utiliza la USDA. De vuelta, la posibilidad de usar plataformas satelitales para el monitoreo, en este caso de pivots de riego, para estimar la evapotranspiración, integrar esa evapotranspiración en un modelo de balance de agua y manejar el riego de manera eficiente en lugares donde el agua es tan importante como en estos, donde el agua es casi el riego no es complementario, sino que es más bien riego integral. El uso del agua eficiente, riego de precisión, usando plataformas de alta resolución espacial satelital. Y llegamos a los drones, ¿no? Esta es una imagen que me facilitaron de un dron en el sur de Francia. Obviamente no hace falta que yo les detalle aquí la enorme potencialidad que tienen estas herramientas para el monitoreo del estado de la vegetación a muy alta resolución espacial, y aplicaciones como estas habrán visto, a partir de esta plataforma, habrán visto muchísimas o van a ver muchas en este curso. ¿Qué es lo que obtenemos de todas estas plataformas? Obtenemos variables digitales provistas por distintos sensores que, como sabrán, son en distintas longitudes de onda. A partir de esos valores digitales y de coeficientes de calibración transformamos esos numeritos, esos valores digitales, los transformamos nuevamente en una variable física. Esas variables físicas las transformamos en índices o variables sintéticas, a partir de las cuales podemos derivar atributos funcionales de la vegetación. Atributos funcionales que nos permiten, en el caso de los cultivos, describir fenología, estimar el área foliar, seguir la productividad, o una variable tan importante como os decía antes, que es la evapotranspiración. Esto es lo que generalmente podemos generar hoy con todas las plataformas de sensoramiento remotos que les mostré antes. Y esa información puede ser integrada dentro de modelos más complejos. Por ejemplo, uno puede imaginar la información remota como parte de un sistema más complejo que permite a un usuario tomar decisiones dentro de un sistema de toma de decisiones en un sistema de agricultura de precisión. Ahora, y aquí vienen algunos comentarios un poco más específicos. Todas las plataformas que les mostré son igualmente útiles e igualmente interesantes en su aplicación en agricultura de precisión. En todas ellas, su aplicación o su nivel de aplicación va a depender en gran medida de lo que yo llamo ahí correspondencia espacial y espectral. Ninguna de las plataformas es mejor que la otra si no existen estas dos condiciones: correspondencia espacial y correspondencia espectral. ¿Qué es eso? Nosotros, cuando trabajamos con este tipo de sensores remotos, queremos dos cosas de la información que nos proveen estas plataformas. Queremos que la información que nos dice que un píxel se corresponde a un lugar de la superficie terrestre realmente corresponda a ese sitio de la superficie terrestre. Como sabrán, en estas imágenes, en esta información, estamos transformando estas matrices de datos para que haya una correspondencia geográfica entre el píxel y el lugar que realmente representa de la cobertura terrestre. Y eso no es tan fácil, es un procedimiento bastante complicado, tiene muchísimos errores. Así que una de las cosas que queremos de todas las plataformas es que haya una correspondencia espacial, que lo que nos dicen que se corresponde con este lugar realmente sea de ese lugar. Y la segunda condición que tienen que tener todas las plataformas, y que es una oportunidad para este tipo de uso de estas plataformas, es la correspondencia espectral. ¿A qué me refiero con eso?
nosotros tenemos que las superficies, se nos va a volar el rancho, me parece, las superficies, cuando interactúan con esa energía proveniente del Sol, esa energía que proviene de las superficies, nosotros tenemos que estar seguros que la energía que recibió el sensor sea realmente la que salió de superficie. Un caso claro es el de la energía térmica, la energía emitida por un cuerpo en el infrarrojo térmico. Si el sensor emite una determinada cantidad de energía y en la atmósfera hay mucho vapor de agua, la energía que llega al sensor es menos y yo me creo que ese cuerpo tenía menos temperatura de la que realmente tenía. Correspondencia espectral. Estar seguros de que la energía que recibió el sensor es realmente la energía que salió de la superficie. Y esas dos cosas hacen que, independientemente de la plataforma que utilicemos, hable o no de esa herramienta. Si estas dos condiciones no están aseguradas, yo puedo tener un dron con altísima resolución espacial, con altísima resolución espectral, pero si no está tomando la información del lugar que dice que me la está proveyendo, y si no toma la energía que realmente salió de la superficie, por más dron que tenga o por más satélite que tenga, esa información es absolutamente inútil. Eso tiene que quedarles bien claro. Y aquí ya me falta poquito para ir terminando. Esta tabla que para mí me llevó un tiempito hacerla, pero me parece que puede ser bastante gráfica. Espero que tengan ustedes esa sensación. En las columnas tenemos distintas variables: visión, adaptabilidad, tecnología en cuanto a su complejidad y tecnología en cuanto a su madurez. Y en último caso, la operatividad a gran escala. En la primera columna tenemos desde en la parte superior, que son los sistemas de baja resolución o de resolución media, como el MODIS, hasta la de más abajo, la cuarta, que tiene que ver con el uso de información provista por un dron. Los símbolos más significan, cuanto más simbolitos más, para mí significa que es más mejor. Y cuanto menos más tiene, a mí me parece que es menos mejor. Entonces, por ejemplo, uno realmente podría pensar en que si nos concentramos ahora en la primera columna, que tiene que ver con la visión que tenemos de la superficie en cuanto a exactitud, en cuanto a nivel de detalle, en cuanto a calidad de esa información en términos espaciales, uno obviamente va a pensar que la plataforma de 6 hectáreas de resolución espacial uno tiene una visión menos detallada que la que puede obtener con un dron, ¿ok? Y eso me parece que eso lo entendemos y lo sabemos todos. Tenemos muchísimo más detalle, una visión mucho más detallada con los drones, y eso es una ventaja al momento de utilizar los drones en algún tipo de aplicaciones que exige una altísima resolución espacial. Ahora, la segunda columna, y concéntrense solo en esa segunda columna, tiene que ver con adaptabilidad de la plataforma. De vuelta, los satélites diseñados con objetivos de observación de la Tierra tienen esos sensores diseñados ahí y los usuarios muy poquito podemos hacer, más que cambiar de plataforma y buscar la que más se adecúa a nuestras necesidades. En el caso de los drones, nuevamente, uno tiene la capacidad de adaptar la resolución espacial y angular a gusto y piacere de cada uno de los usuarios, y eso no es menor para algunas aplicaciones, ¿sí? Imagínense algunas aplicaciones forestales donde yo quiero seguir a una planta, en este caso un árbol, requiero de una altísima resolución espacial, pero quizás una resolución espectral específica para estudiar un determinado fenómeno, y yo puedo manipular esa plataforma, en este caso del dron, para buscar un sensor adaptado a mis necesidades. O hay muchísimas aplicaciones hoy en día para estimar fracción interceptada de la radiación o área foliar o productividad que requieren observaciones a distinto ángulo. Hoy con los drones eso lo puedo hacer muy fácilmente y a pedido. Entonces, en estos aspectos, la utilización del dron nuevamente parecería tener una ventaja comparativa con las otras plataformas, la adaptabilidad. Yo puedo adaptar esta plataforma a un ángulo, a una observación característica, y eso es muy importante.
La tercera columna tiene que ver con tecnología y complejidad. Y fíjense que acá lo más positivo está en las plataformas satelitales y lo que para mí es más negativo está en los drones, ¿sí? Y acá con complejidad me refiero a complejidad informática, complejidad en cuanto a la automatización, complejidad en cuanto a la aeronáutica asociada al uso de esa plataforma y complejidad en el uso y en el tratamiento de esa información después de tener la información en el laboratorio. Entonces me parece que realmente hoy en día, cuando estamos pensando en el uso de estas plataformas para su utilización a gran escala, la complejidad hoy en día y en el estadio en que se encuentra la tecnología hoy en día, los drones están en una desventaja comparativa con respecto al otro tipo de plataformas en lo que hace a complejidad para el tratamiento de toda esa información. Si hablamos de tecnología y madurez, de vuelta me parece a mí que las plataformas satelitales ahí tienen una ventaja altísima y en términos comparativos con respecto a los drones. Y esta ventaja tiene que ver con que los drones realmente hoy tenemos una incertidumbre reglamentaria altísima para el uso de esta herramienta, cosa que no pasa con las otras plataformas. Estamos hablando de una tecnología joven, estamos hablando de plataformas realmente muy frágiles que tienen serios inconvenientes ante situaciones cambiantes de la meteorología local, donde los actores intervinientes en el sistema para el manejo de la información de un dron es mucho mayor que los actores que intervienen en las otras plataformas, donde casi es directo entre el generador de la información y donde baja esa información. Los modelos económicos diseñados para utilizar la información de los drones están menos estabilizados hoy en día en términos económicos que los otros sistemas. Y realmente, y aquí quiero hacer hincapié, me parece que hoy tener información de cada centímetro cuadrado de este césped que está aquí es realmente un volumen de información tan grande que hoy no existen herramientas que nos permitan valorizar esos millones de datos. Tenemos millones de datos de este césped y somos incapaces de ese millón de centímetros cuadrados encontrarle una explicación agronómica que nos permita manejar a esta parcela como ambientes. Entonces, hoy no tenemos herramientas que valoricen el uso y el tratamiento de información de tan alta resolución espacial, y eso hoy es una limitante en el uso de las plataformas de drones. Finalmente, la que tiene que ver con operatividad a gran escala, me parece que resume un poco lo que venía contándoles antes y habla bastante bien de estas plataformas satelitales de baja y alta resolución espacial. Ya para terminar, y esta es la última, me parece que hoy tenemos plataformas remotas muy útiles, tanto satelitales, aerotransportadas, como también el uso de drones. Me parece que si estamos pensando en el uso de drones, que realmente uno parece que fuera la única plataforma remota que existe, pero vieron que hay unas cuantas más. Me parece que el uso de drones es muy importante cuando tenemos sistemas, por ejemplo, como ese viñedo, ¿sí? Cuando queremos manejar un viñedo o donde aquí tenemos que tener casi control de la planta y de ambientes muy específicos, con suelo desnudo, etcétera, el uso de drones es realmente irreemplazable. En estos sistemas también como el de viñedos tenemos que manejar muy bien el tema de la iluminación. Estos sistemas de producción en líneas generan algunos jugueteos con la luz entre la observación y la iluminación que a veces podemos corregir tomando la información con distintos ángulos, y eso los drones lo hacen muy bien. Así que el tipo de estas plataformas de drones en este tipo de sistemas me parece que es irreemplazable o tiene una enorme potencialidad. El uso de drones en pequeñas parcelas de producción, como la que aparece ahí en la imagen superior derecha, donde
tenemos pequeñísimas parcelas y tenemos que tener detalle a ese nivel de resolución espacial, plataformas como las de drones también son muy útiles. Utilidad también que yo veo de los drones ante eventos catastróficos o, por ejemplo, esto fue un tornado que pasó por algún lugar de la superficie terrestre, que aparece ahí como esa franja que va del sudoeste al noreste en color celeste. Me parece que también el uso de drones para este tipo de eventos muy puntuales en el tiempo y en el espacio, esta herramienta sería muy útil. Y no descarto también el uso de drones con objetivos experimentales, ¿sí? Me parece que pensando en parcelas de experimentación, fenotipado de cultivos para compañías de mejoramiento genético, el uso de drones es también una herramienta irreemplazable y con un enorme futuro, me parece. Así que bueno, yo con esa transparencia terminé. Me pareció que yo quería que por lo menos a ustedes les quedara esa idea de que hay veces que nos parece que los drones son la única solución a muchos de los problemas que tenemos para el manejo de ambientes y la aplicación de tecnologías asociadas a la agricultura de precisión, y que darles un pantallazo de que realmente hay opciones, hay muchas herramientas y que nuevamente es el operador, es el usuario el que tiene que buscar aquella que más se adecue a su sistema de producción, a su bolsillo, a sus conocimientos. Muchas gracias.